¿Alguna vez has sentido que el suelo bajo tus pies guarda un antiguo secreto? No es un secreto pequeño, pero algo vasto, silencioso, esperando pacientemente desde antes de nuestras historias. Imagínese caminar sobre ciudades enteras, pasillos excavados en la roca, cámaras que respiran, iluminadas solo por la memoria de quienes las construyeron. Hay un mundo debajo del mundo, y susurra cuando nos detenemos a escuchar. Desde las primeras hogueras, el ser humano ha mirado hacia arriba en busca de respuestas. Pero, ¿y si parte de la verdad siempre estuviera abajo? El subsuelo no es solo la ausencia de luz, es refugio, útero, portal. En muchas culturas, descender es recordar, descender es morir para renacer. Y tal vez por eso tantas civilizaciones han elegido la tierra como aliada y no como aliado, enemigo. Hoy en día, los arqueólogos encuentran túneles donde no deberían existir, ventilación precisa, puertas de piedra, alineaciones que desafían el azar. Estos no son agujeros improvisados, son proyectos. Estas son decisiones, y las decisiones requieren conocimiento, tiempo y propósito. ¿Quién él planeó esto y sabía exactamente lo que estaba haciendo? Si sientes que ciertas cosas no son coincidencia, tal vez este video sea lo que buscas. Necesitaba escuchar, porque la pregunta no es solo cómo cavaron tan profundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué les llevó a invertir generaciones enteras en un mundo invisible a los ojos de la humanidad? Día. Algunos dicen que fue miedo, invasiones, guerras, catástrofes. Pero el miedo rara vez construye con tanta belleza. El miedo no crea simetría, no diseña acústica, no alinea túneles con símbolos del cielo. Lo que vemos sugiere intención, ritual, ciencia y algo más difícil de entender. Nombre, memoria. Piensa en eso por un momento. ¿Y si estas obras no fueran solo para escapar, sino para preservar? Conocimientos, creencias, personas. ¿Y si el metro fuera una biblioteca viviente, una bóveda de supervivencia cuando el mundo de arriba se volvió demasiado inestable? Mientras la superficie cambia, arde y olvida, la tierra guarda, capa sobre capa, protege aquello que no debe perderse. Quizás nuestros antepasados sabían esto, mejor que nosotros. Quizás aprendieron por las malas que el futuro a veces depende de esconderse en silencio. En este viaje descenderemos juntos, no solo a través de túneles de piedra, sino a través de preguntas que evitamos hacer. Y con cada paso, algo viejo puede despertar, porque bajo nuestros pies allí no son solo roca. Hay opciones, hay historias, hay un espejo esperando ser miró fijamente. Hay indicios de que este llamado no es nuevo. Regresa cuando la superficie se muestra frágil, cuando el ruido confunde y el tiempo se acelera demasiado. Bajar requiere valentía, método y confía en lo que no se ve. Por tanto, cada túnel es también una elección ética. Proteger, silenciar, transmitir. No se trata de huir del mundo, sino de sostenerlo desde dentro, como las raíces sostienen a los árboles. Si escuchamos atentamente, tal vez entendamos que la ingeniería perdida nunca fue solo técnica, sino un lenguaje del alma, antiguo. En silencio, espera lectores, no espectadores, dispuestos a bajar, recordar, cuidar y avancemos con humildad, paciencia, respeto y profundo coraje. Hay un patrón que atraviesa continentes, épocas y culturas, un hilo invisible que conecta personas que nunca se han conocido en la superficie. Cuando los arqueólogos comienzan a reconstruir piezas, surge algo incómodo. Civilizaciones antiguas, separadas por océanos y milenios, hicieron la misma elección fundamental. Cayeron, no por casualidad, no de la nada, sino por un impulso recurrente, casi instintivo, de traer vida a la Tierra. En Turquía, América, Asia y Europa, los túneles surgen como respuestas similares, para preguntas que no sabemos. No siguen simplemente la lógica de la supervivencia. Inmediato. Muchos son demasiado profundos, demasiado complejos, demasiado elaborados para escondites sencillos. Hay planificación, hay continuidad, hay una intención transmitida entre generaciones como si alguien hubiera dicho, esto será necesario otra vez. Lo curioso es que este movimiento de descenso
Aparece tanto en la piedra como en el mito. Las historias antiguas hablan de gente que vino desde abajo, de mundos destruidos anteriormente, de refugios subterráneos utilizados cuando la superficie se volvió hostil. Para la mente moderna, esto suena simbólico. Para la arqueología, esto empieza a resultar familiar, porque cuando la leyenda se encuentra con la ingeniería, algo pide ser reevaluado. El metro siempre ha sido tratado como un margen de la historia, un espacio secundario e invisible. Pero, ¿y si fuera, durante largos periodos, el centro de la estrategia humana? ¿Y si que lo que llamamos civilización no se limitaba a lo que se podía ver a la luz del sol? Tal vez el error está en imaginar el pasado como simple, lineal, expuesto. Tal vez lo real, la sofisticación, estaba precisamente en saber cuándo desaparecer. Cavar requiere más que fuerza, requiere tiempo, organización, conocimiento del terreno, dominio de la ventilación, el agua, el sonido, la estabilidad. Nada de esto se hace por casualidad. Cada túnel presupone un profundo conocimiento del entorno y del comportamiento humano. No construye un mundo subterráneo sin saber exactamente para quién y para qué. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué sabían estas personas que nosotros hemos olvidado? ¿Qué tipo de amenaza, ciclo o colapso llevó a diferentes culturas a la misma solución radical? La historia oficial habla de invasiones, persecuciones, guerras locales, pero estas explicaciones fallan. Cuando miramos la escala, túneles que recorren kilómetros, ciudades enteras tallado en el vacío, sistemas diseñados para durar, no solo para resistir. Hay algo profundamente humano en este gesto de descender, un reconocimiento silencioso de que la superficie es inestable, que los imperios caen, los climas cambian, los cielos se vuelven peligrosos. La tierra, en cambio, permanece, absorbe el impacto, protege del exceso. Ella silencia el caos. Quizás por eso tantas culturas han asociado el subsuelo con el útero, el comienzo, al necesario retorno. No es casualidad que los rituales iniciáticos, los mitos de transformación y el renacimiento, está relacionado con la descendencia. Antes de subir de otra manera, es necesario cruzar el oscuridad. Antes de comprender hay que perderse. Los túneles físicos reflejan túneles. Psicológico. Ambos requieren valentía y confianza en algo que no se puede ver desde fuera. Inmediato. A medida que se descubren más sitios, queda claro que no son excepciones. Aislado. Estamos ante un comportamiento recurrente, casi un recuerdo colectivo, codificado en piedra. El sótano como plano B, como archivo, como una semilla guardada para tiempos difíciles. No es paranoia, es prudencia aprendida. Y si aceptamos esto, se abre una nueva perspectiva. Quizás el verdadero legado de estos civilizaciones no está solo en lo que construyeron arriba, sino en lo que decidieron proteger abajo. Quizás se pensaba que el subsuelo era la continuidad de la humanidad, no una su fuga. La pregunta que queda no es si dominaron la tierra, es si entendieron el tiempo mejor que nosotros. Y si bajar, a veces, siempre fue el camino más lúcido a seguir adelante. En el corazón de Anatolia, bajo campos aparentemente ordinarios, hay una ciudad que no debería ser posible, no por la idea de túneles, sino por la escala, la lógica y la precisión. Silencioso que revela. Derinkuyu no es una cueva ampliada, es una decisión arquitectura llevada al extremo, un mundo entero vaciado por dentro, como si alguien había diseñado una ciudad completa y luego invirtió el eje de la realidad. Hay más de 18 niveles conocidos, que descienden decenas de metros bajo la superficie. Cada capa tiene una función clara: vivienda, almacenamiento, culto, ventilación, defensa. Nada está fuera de lugar, nada parece improvisado. Los pasillos se estrechan estratégicamente, obligando a cualquier atacante a avanzar lentamente. Puertas circulares de piedra, pesaje, de cientos de kilogramos, podrían enrollarse en su interior y sellar sectores enteros en segundos. Esto no es instinto, es ingeniería aplicada al comportamiento humano. Pero el detalle más inquietante no está en las puertas,
ni tampoco en los pasillos. Está en el aire. Derinkuyu respira. Un sistema de ventilación recorre toda la estructura, aportando oxígeno hasta los niveles más profundos. No es un pozo simple. Hay docenas de ellos, colocados con suficiente precisión para mantener con vida a miles de personas simultáneamente por largos periodos. Incluso hoy en día, los ingenieros admiten que replicar este sistema requeriría cálculos cuidadosos y conocimientos avanzados de la circulación del aire. Y luego viene el agua. Pozos profundos, algunos conectados al nivel freático, otros aislados deliberadamente para evitar la contaminación en 1960. Caso de invasión. Agua potable protegida, alimentos almacenados, establos subterráneos, escuelas, capillas, una ciudad funcional, diseñado no para días, sino para ciclos completos de estancia. ¿Quién construye algo como esto? No espera regresar rápidamente a la superficie. La explicación oficial dice que Derinkuyu fue excavado poco a poco, ampliado a lo largo siglos, como respuesta a las recurrentes invasiones. Persas, romanos, árabes, cristianos perseguidos. Todo esto es plausible, pero no. Responde al punto central. La pregunta no es quién lo usó, es quién lo planeó. Porque la base de la estructura, la lógica del aire, el agua y defensa, estuvo ahí desde el principio. Excavar tan profundamente en la toba volcánica requiere más que simples herramientas. Demandas organización social, división del trabajo, transmisión de conocimientos técnicos, y requiere una poderosa motivación. Nadie invierte generaciones enteras en un refugio sin tener la certeza conocimiento íntimo de que será necesario. ¿Qué sabían sobre el mundo de arriba que los llevó? ¿Confiar en la tierra más que en el cielo? Hay algo casi antinatural en la tranquilidad de estas cámaras. No parecen hechos con date prisa. Las paredes son lisas. Los espacios son proporcionales. Hay una estética funcional que se parece a la planificación urbana, no a la desesperación. Es como si el metro fuera visto como prolongación legítima de la vida, no como último recurso. Cuando recorremos mentalmente Derinkuyu, nos damos cuenta de que no es solo un refugio. Es una respuesta sofisticada a un problema complejo. Abre problema que no aparece claramente en los libros de historia, quizás porque fue olvidado, o tal vez porque se ha resuelto en silencio, lejos de la superficie. ¿Y si Derinkuyu no es un caso aislado, sino un fragmento de algo mayor? Capadocia. Toda la ciudad está atravesada por ciudades similares, algunas más pequeñas, otras casi tan grandes. Complejo. Esto sugiere conocimiento regional compartido, un entendimiento. Todos coincidieron en que descender era prudente, necesario, inevitable. Hay un momento en el que la mente se resiste. Queremos creer que esto es solo ingenio humano ante la adversidad, y tal vez lo sea, pero aún así, queda una molestia. La ingeniería de Derinkuyu no tiene ganas de reaccionar. Se siente como anticipación, como si había sido construido con la conciencia de ciclos largos, de retornos inevitables del caos. Quizás lo más inquietante sea darnos cuenta de que, frente a un mundo inestable, los antepasados no intentaron dominar la superficie a cualquier precio. Eligieron integrarse a la tierra, aprendieron a vivir dentro de él, y al hacerlo dejaron grabada una pregunta, en piedra: cuando todo falla arriba, ¿a dónde desciendes? Cuando miramos a Derinkuyu de forma aislada, ya parece extraordinaria, pero el asombro, la verdad comienza cuando nos damos cuenta de que ella no está sola. Toda Capadocia es atravesado por decenas de ciudades subterráneas, algunas pequeñas, otras vastas, dispersos como nudos en una red invisible. Esto lo cambia todo, porque una ciudad puede ser explicado como una excepción, no es un sistema. Las excavaciones revelan entradas ocultas, pasajes sellados, túneles que desaparecen debajo colinas y pueblos modernos. En muchos casos, los mapas simplemente se agotan, no porque el túnel termina, sino porque nunca ha sido explorado en su totalidad. Hay pasillos bloqueado, derrumbado o cerrado, deliberadamente. Surge la pregunta, inevitable: ¿son estos, eran las ciudades independientes o parte de algo más grande?
Los residentes locales han hablado durante siglos de túneles que conectarían asentamientos distantes, kilómetros bajo la superficie. La arqueología oficial trata esto con cautela, pero admite que existen algunas conexiones. El problema es aceptar las implicaciones. Si estas ciudades estaban conectados, entonces alguien pensó en movilidad subterránea, rutas seguras lejos de la superficie, en una logística invisible. Esto requiere un nivel de planificación que rara vez lo asociamos con el mundo antiguo. Piensa en el desafío. Mantenga los túneles largos estables, ventilados y navegables. Asegúrese de que personas, animales y suministros podían moverse sin desplomarse, sin asfixiarse, sin desorientación. Esto no es una excavación aleatoria, es ingeniería de sistemas. Está pensando en el subsuelo como territorio habitable, con sus propias reglas, y esta idea no se limita a Turquía. En diferentes partes del mundo surgen informes similar. Túneles en Europa que conectarían iglesias, castillos y monasterios. Pasajes en América del Sur asociada a centros ceremoniales. Corredores debajo de ciudades antiguas en Asia, hoy inaccesible u olvidado. El patrón se repite. Estructuras largas y discretas, hechas para conectar y proteger. La narrativa tradicional prefiere explicar cada caso por separado. Contexto local, cultura específico, necesidad puntual. Pero el cerebro humano reconoce patrones por una razón. Cuando las mismas soluciones surgen repetidamente, en diferentes entornos, surge algo más. Lo profundo está en juego. Quizás no sea una civilización global, sino una memoria compartida. Una comprensión común de la vulnerabilidad y la continuidad. Imagine un mundo donde la superficie no es digna de confianza, donde el clima fluctúa violentamente, donde los conflictos son cíclicos, donde el cielo puede traer vida y destrucción. En esto, en todo el mundo, la conexión subterránea no es un lujo, es supervivencia estratégica, es la posibilidad de mantener las relaciones, el comercio, la cultura, incluso cuando todo lo de arriba se derrumba. También hay un aspecto psicológico. Conectar ciudades bajo tierra crea sensación de pertenencia invisible. Una red que existe fuera de la mirada del enemigo, fuera de la inestabilidad política. Es poder silencioso. No el poder de dominar, sino el de persistir. Quien controla caminos ocultos controla el tiempo. Aquí es donde la ingeniería antigua comienza a parecerse menos a una improvisación y más a filosofía aplicada. No se trata solo de cavar, se trata de decidir dónde debería estar el futuro. Existir, arriba, expuesto, cambiante, o abajo, protegido, continuo. Estas redes sugieren que alguien eligió la segunda opción con convicción. Quizás nunca sepamos el verdadero alcance de estas conexiones. Es posible que muchos se hayan derrumbado. Otros pueden estar bajo ciudades modernas e inaccesibles. Algunos, quién sabe, todavía sellado a propósito. Pero la mera posibilidad de que existieran redes subterráneas, las fuerzas regionales, nos obligan a repensar el pasado humano, no como una serie de pueblos aislados, pero como sistemas resilientes, capaces de operar fuera de la vista. Si esto es cierto, entonces nuestros antepasados no gobernaron solo bajo tierra. Ellos, el integrados en su visión del mundo, crearon mapas que no aparecen en pergamino, pero en roca viva. Y dejó una lección silenciosa News. Cuando la superficie se fragmenta, la conexión más importante puede estar donde nadie mira. En Teotihuacán, la ciudad donde nacieron los dioses según la memoria mesoamericana, el metro no servía para esconder vidas, sino para escenificar misterios. Aquí no bajes significaba escapar del mundo, pero cruzar un umbral. Bajo las pirámides monumentales, donde la superficie mostraba poder y orden, se excavaron túneles deliberadamente ocultos, sellado con cuidado, como si lo que había allí nunca debiera volver a verse. A principios de la década de 2000, una apertura inesperada reveló uno de estos pasillos debajo del templo de la serpiente emplumada. El túnel se extendía por cientos de metros, cuidadosamente excavado, terminando en cámaras selladas. Lo más inquietante no fue su existencia, sino su contenido. Objetos rituales,
estatuas rotas a propósito, paredes recubiertas de minerales brillantes, y entonces, algo que nadie esperaba encontrar. Allí, mercurio líquido, acumulado como un río artificial, escondido en la oscuridad. El mercurio no es un material trivial, es tóxico, difícil de extraer y peligroso de transportar. El uso requiere conocimiento e intención. En varias culturas antiguas, simbolizaba el umbral, entre mundos, el movimiento entre estados, el reflejo distorsionado de la realidad. En Teotihuacán, este metal plateado parecía representar el agua del inframundo, un espejo donde el cielo y la tierra se encontraron bajo tierra. Las paredes del túnel estaban cubiertas con pirita y hematita molidas, creando un brillando cuando se enciende con antorchas. Imagínate bajar por ese pasillo 2000 años. La luz parpadea, las paredes brillando como estrellas, el sonido ahogado de pasos, una sensación de dejar atrás el mundo humano. Esto no es un refugio, es un paisaje, es experiencia cuidadosamente diseñada. Teotihuacán siempre ha intrigado a los historiadores porque, a pesar de su colosal tamaño, no dejó registros claros de reyes o gobernantes. El poder parecía difuso, tal vez colectivo, tal vez sacerdotal. Los túneles refuerzan esta idea. No celebran a los individuos. Celebrar procesos, transformación, muerte simbólica, renacimiento. Quien bajó allí no buscó protección, sino revelación. Y luego viene el detalle más elocuente. Estos túneles fueron sellados intencionalmente. Grandes rocas bloquearon las entradas. El acceso estuvo negado durante siglos. No hubo colapso accidental. Hubo un cierre. Como si, tras cumplir su función ritual, el espacio había vuelto al silencio. Esto sugiere que el metro no era un lugar para continuos, pero de momentos puntuales, controlados, cargados de significado. Siderincuyu nos muestra el subsuelo como estrategia de supervivencia. Teotihuacán nos revela el underground como lenguaje simbólico. Aquí la ingeniería no sirve al cuerpo sino a la mente y al espíritu. Cada curva, cada cámara, cada material elegido parece diseñado para inducir estados psicológicos específicos: confusión, reverencia, disolución del ego, preparación por algo más grande. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí, porque cuando culturas tan diferentes utilizan la tierra de maneras tan diferentes, algo destaca. El sótano no es solo un espacio físico, es un concepto, es una herramienta, es una extensión de la visión de mundo. Teotihuacán nos obliga a abandonar la idea de que los antiguos túneles siempre fueron respuestas a miedo. A veces eran respuestas a lo sagrado, lugares donde se escenificó lo invisible, donde el conocimiento no se transmitía a través de palabras, sino a través de intensas experiencias sensoriales. Bajar significaba aprender con todo el cuerpo. Quizás por eso se sellaron estos espacios. No esconder secretos enemigos, sino para proteger los significados de aquellos que no estaban preparados. El metro, en este contexto, no es de todos. Pertenece a quienes pasan por el rito, a quienes apoyan en la oscuridad sin exigir respuestas inmediatas. Cuando hoy miramos estos túneles, con linternas e instrumentos modernos, corremos el riesgo de perder su esencia. No están destinados a explicarse fácilmente. Fueron hechos para sentirse. Y quizás, la pregunta más importante no sea qué pasó allí, pero si aún somos capaces de entender una arquitectura que hablara directamente el alma humana, utilizando la piedra, la sombra y el silencio como antiguos maestros. En Chavín de Huántar, en el corazón de los Andes peruanos, el subsuelo no fue diseñado para proteger cadáveres u ocultar secretos políticos. Fue construido para transformar conciencias. A diferencia de otras estructuras subterráneas, aquí no hay comodidad, refugio o estancia prolongada. Hay un malestar calculado, hay desorientación, hay intención psicológico. Los túneles de Chavín no son acogedores. Ellos prueban. Debajo del complejo ceremonial, una red de estrechas galerías se cruzan en ángulos. Confundido,
Algunos pasillos apenas dejan pasar a una persona, otros se abren, de repente, en cámaras donde el sonido está distorsionado. La oscuridad es casi total, no es un accidente, es diseño. Quien entra allí pierde referencias visuales, espaciales y de otro tipo, temporal, o el mundo de arriba deja de existir unos metros después del descenso. La ingeniería más sofisticada de Chavin no está en la piedra, sino en el sonido. Canales de agua correr bajo el suelo, produciendo un ruido profundo y constante, similar a un rugido distante. Cuando se tocaban instrumentos de viento como conchas marinas, pasillos, el efecto acústico amplificaba y distorsionaba el sonido, creando ecos animales, casi sobrenatural. La arquitectura habló, y habló en voz alta. Imagínese un antiguo peregrino. Se adentra en la oscuridad después de días de caminar, el cuerpo cansado, la mente abierta. De repente, la luz desaparece, el suelo vibra con agua invisible, los sonidos resuenan como voces no humanas, el espacio se siente vivo, cada paso disuelve la identidad anterior. Esto no es un simbolismo abstracto, es ingeniería sensorial aplicada con precisión. En el centro de este laberinto se encuentra el lanzón, un monolito de piedra tallado con la imagen de una deidad híbrida, humana y animal. No es visible desde lejos. Se encuentra. Se llega después de cruzar. El encuentro no es casual. Es el clímax de un proceso. La arquitectura lleva al iniciado al momento exacto de la ruptura psicológica, cuando la mente busca significado para sobrevivir a la sobrecarga sensorial. Nada en Chavin sugiere improvisación. El trazado de los túneles, el manejo del agua, la control sólido, todo indica un profundo conocimiento empírico del comportamiento humano. Estos constructores sabían cómo reacciona la mente ante el aislamiento, la oscuridad, reverberación. Supieron inducir estados alterados sin sustancias, solo con espacio y expectativa. Esta es la tecnología cognitiva. A diferencia de Teotihuacán, donde el subsuelo escenifica el cosmos, Chavin utiliza el subsuelo para reconfigurar al individuo. No bajas a observar, desplácese hacia abajo para modificarlo. Aobete, el iniciado no es el mismo. No era necesario imponer la autoridad religiosa. Ella era experimentado internamente, grabado en la memoria emocional del cuerpo. Este uso del metro revela algo inquietante. Nuestros antepasados no solo dominaron el importa, dominaron procesos mentales complejos. Entendieron que las creencias profundas no nacen de discursos, pero de experiencias liminales. El túnel estaba en el medio. La agua, transformación, el final, ingeniería, el vehículo invisible. Cuando miramos a Chavin hoy, tendemos a reducir todo a ritual o arte, pero esto empobrece la lectura. Lo que vemos allí es un sistema integrado de arquitectura, psicología y espiritualidad. Un antiguo laboratorio de la mente humana. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si supieran inducir la transformación con la piedra, el agua y el sonido, ¿qué más? ¿Sabían de nosotros que elegimos olvidar? Chavin nos obliga a reconocer que el subsuelo no era solo un refugio o un símbolo, fue herramienta activa de moldeo humano, una tecnología silenciosa, eficaz, imposible de borrar por completo. Quizás por eso estos túneles todavía nos molestan. Ellos no guardan huesos ni tesoros. Mantén un espejo y refleja cuánto subestimamos la sofisticación psicológica de las civilizaciones antiguas. En China existe un misterio tan silencioso como monumental. No involucra mitos. No se conocen textos antiguos, ni leyendas de amplia circulación. Implica ausencia. En el 1992, los habitantes de un pequeño pueblo decidieron drenar un lago que antes se consideraba común. Generaciones. Cuando el agua retrocedió, reveló algo que nadie estaba preparado para ver. Un vacío perfectamente excavado en la roca. Y no fue único. Fue el primero de muchos. Las cuevas Longyu no son cuevas naturales. Son gigantescas cámaras artificiales, talladas manualmente, con paredes inclinadas, columnas internas y marcas de herramientas absolutamente uniformes. Cada superficie tiene el mismo patrón de muesca.
como si cientos de trabajadores hubieran seguido un solo método, un solo orientación técnica. Lo más impresionante no es solo el tamaño, sino también la consistencia. Algunas de estas cámaras tienen casi 100 metros de largo y decenas de metros de altura. En conjunto requirieron la remoción de más de 1 millón de metros cúbicos de roca sólida. No hay escombros acumulados, no quedan restos de vivienda, no hay inscripciones, sin ofrendas, no hay registros históricos que mencionen su construcción. En una de las civilizaciones que son más meticulosas con la documentación, algo en esta escala simplemente no existe en los textos. Esto rompe las expectativas fundamentales. Si fueran canteras, ¿por qué el acabado, cuidado? Si fueran almacenes, ¿por qué tan profundos y vacíos? Si fueran tumbas, ¿que no hay rastros rituales? Todo en Longyu apunta a un diseño deliberado cuyo el propósito no encaja en categorías conocidas. El silencio no. Parece casual, parece intencional. La ingeniería es precisa. Las cuevas no se han derrumbado después de 2 milenios. Las columnas, los interiores, se dejaron estratégicamente para sostener el techo. La pendiente de las paredes distribuye el peso. El nivel del agua ha sido controlado. Esta no es una excavación primitiva, es cálculo aplicados, incluso si los métodos exactos se han perdido. Lo más inquietante es la uniformidad estética. Todas las cuevas siguen el mismo patrón, visuales, como si obedecieran a un código simbólico o funcional. No hay variación regional, aparente. Esto sugiere coordinación centralizada, planificación a gran escala y una visión clara del resultado final. Nada allí parece improvisado, todo parece obedecer a una idea. Eso no nos quedó a nosotros. ¿Por qué crear espacios tan vastos y luego abandonarlos? ¿Por qué eliminar completamente su función de memoria colectiva? Surge una hipótesis inquietante. Tal vez, estas cuevas no estaban destinadas a ser utilizadas continuamente. Tal vez tienen construido para existir, no para ser habitado, como estructuras de espera, como reservas, como algo que solo tendría sentido en un contexto específico que nunca regresó. Hay quienes sugieren que fueron borrados de la historia por elección política. Otras teorías hablan en conocimientos considerados peligrosos o simplemente obsoletos después de un cambio social abrupto. Pero ninguna explicación resuelve lo esencial. El esfuerzo invertido es desproporcionada con respecto a cualquier uso conocido. Esto indica que el valor no estaba en uso todos los días, pero en potencial. Longyu nos enfrenta a una verdad incómoda. El pasado no solo construyó cosas que olvidamos, borró cosas que no quería recordar. Estas cuevas son como frases interrumpidas en la historia de la humanidad. No dicen cuáles eran, dicen que algo fue interrumpido. Quizás nunca sepamos quién los construyó o por qué, pero su existencia altera la narrativa. Demuestran que las civilizaciones antiguas eran capaces de realizar proyectos gigantescos sin abandonar huellas explicativas. Prueba de que el conocimiento no avanza solo acumulándolo, sino también esconder, olvidar, silenciar. Cuando nos enfrentamos a Longyu, nos damos cuenta de que el subsuelo también puede ser un lugar de olvido deliberado. No solo refugio, no solo un ritual, pero el archivo se eliminó. Un espacio donde se guardaba algo importante sin título. Y quizás la pregunta más importante no sea, ya sea lo que falta allí, sino lo que se consideraba demasiado peligroso para permanecer en la superficie de la memoria humana. Cuando termina la arqueología, los mitos empiezan a hablar, y curiosamente dicen cosas demasiado similares para ignorarlas. En regiones separadas por océanos y siglos, surgen informes de mundos ocultos bajo la tierra, reinos protegidos, entradas secretas. En las montañas y desiertos, gente que descendió para sobrevivir y nunca regresó, completamente. Para muchos, esto es una fantasía. Para otros, es un recuerdo simbólico de algo real. En Asia Central, historias antiguas describen a Agartha, un vasto reino subterráneo gobernado por sabios, iluminado por su propia fuente de energía, accesible solo por túneles ocultos. En el Tíbet, se habla de Shambhala, un lugar escondido, no solo geográficamente, sino espiritualmente.
donde el conocimiento se preserva lejos de corrupción del mundo exterior. Las descripciones varían, pero los elementos centrales permanecer. Subterráneo, ocultación, continuidad. Estos mitos no surgen como cuentos populares aislados, son parte de las tradiciones. Espiritual profundo, transmitido seriamente, a menudo restringido a los iniciados. No son historias para entretener, son mapas simbólicos. Y mapas, incluso cuando simbólicos, suelen señalar algo que existió, o algo que se experimentó de alguna manera, forma. Lo más intrigante es que aparecen narrativas similares fuera de Asia. En América, en el norte, los pueblos indígenas hablan de épocas anteriores, de la humanidad destruidas por catástrofes, de los cuales solo unos pocos sobrevivieron refugiándose en el interior de la tierra. Para los Hopi, por ejemplo, la humanidad surgió de un mundo subterráneo después de una gran destrucción. El subsuelo no es el infierno. Su origen es refugio, es transición. Estas historias no solo describen el escape, describir la orientación, seres que guían, portales que se abren y se cierran, entradas que solo se pueden utilizar en momentos específicos. Todo esto hace eco de algo que la arqueología está empezando a mostrar. El sótano fue utilizado de forma selectiva, planificada, y muchas veces sellada tras cumplir su función. ¿Cómo hacemos? Túneles rituales, como en las ciudades escondidas. La mente moderna tiende a separar mito e ingeniería, pero tal vez esta separación sea artificial. Para las civilizaciones antiguas, los mundos físico y simbólico no eran opuestos. Fueron capas de una misma realidad. Un túnel podría ser un pasaje físico y espiritual al mismo tiempo. Un refugio también podría ser un útero simbólico. Un espacio de supervivencia podría convertirse en un espacio de iniciación. Cuando los mitos hablan de reinos subterráneos avanzados, es posible que no estén describiendo tecnologías imposibles, sino sociedades que optaron por desaparecer de la superficie, que decidió preservar el conocimiento lejos de ciclos de violencia y colapso. No es necesario imaginar seres sobrenaturales. Imagínense a los humanos que tomaron decisiones radicales para tiempo cruzado. También está el elemento de la guardia. En muchas de estas historias, no todos pueden acceder al mundo subterráneo. Solo los preparados, los guiados, el llamado. Esto refleja algo observado en los sitios arqueológicos: túneles sellados, entradas ocultas, espacios hechos para pocos, no para pasta. El underground como espacio selectivo y no democrático. Estos mitos persisten porque tocan algo profundo, un viejo miedo a perderlo todo, y esperanza igualmente antigua de que algo se haya salvado, que en algún lugar, debajo en la superficie caótica de la historia, hay continuidad. Incluso si es solo una idea, la esperanza dio forma a decisiones concretas. Excavar, construir, sello, esperar. Quizás el mayor error sea tratar estas narrativas como un engaño colectivo. Cuando cruzamos al combinar el mito con la evidencia física, surge una posibilidad más compleja. El sótano no estaba recién usado, fue recordado, codificado en 1900 historias para abarcar generaciones. Y tal vez, cuando oímos hablar de reinos ocultos, no estamos escuchando fantasías, sino ecos de elecciones humanas tan profundas que todavía resisten al olvido. Hay un punto donde convergen la ingeniería, el mito y la memoria. Este punto es el catástrofe. Casi todas las narraciones subterráneas, ya sean talladas en piedra o conservados en historias orales, señalan momentos en que el mundo de arriba abandonó ser digno de confianza. Inundaciones, cambios climáticos abruptos, erupciones, olas de frío, guerras extremas a una escala imposible de contener. Cuando la superficie falla, el subsuelo colapsa. Lo convierte en una opción lógica. La ciencia moderna confirma que la Tierra ha pasado por ciclos violentos. El fin de la última era. Los glaciares trajeron aumento del nivel del mar, colapsos ecológicos y migraciones masivas. Regiones desaparecido entero. Otros se han vuelto inhabitables. Para las sociedades antiguas, sin tecnología global, estos cambios no fueron estadísticos. Fueron acontecimientos traumáticos,
registrado en la experiencia colectiva. En este contexto, la decisión de excavar adquiere otra dimensión. No es un escape, es adaptación extremo, seguro contra lo impredecible. A diferencia de las estructuras superficiales, vulnerable al viento, al fuego y al agua, el subsuelo ofrece estabilidad térmica, protección contra impactos y aislamiento acústico. Transforma el caos externo en silencio interno, para quien haya enfrentado el colapso. Esto no es un lujo, es supervivencia consciente. Las tradiciones indígenas de América hablan de mundos destruidos anteriormente, de los cuales solo unos pocos sobrevivieron refugiándose bajo tierra. Después del peligro, salieron a reconstruir. Estas historias no tratan sobre miedo, sino sobre preparación, del conocimiento transmitida de generación en generación sobre cuándo permanecer visible y cuándo desaparecer. En estos relatos, la clandestinidad no significa derrota, es una estrategia temporal. Cuando miramos ciudades como Derinkuyu a través de esta lente, todo encaja. Ellos no fueron hechos para un solo evento, fueron hechos para ser reutilizados, activado cuando necesario, sellado cuando no. Esto explica por qué muchas entradas estaban ocultas, por qué se cerraron deliberadamente los túneles. No se trataba de abandono, fue preservación para el siguiente ciclo. La idea de ciclos es central. Las civilizaciones antiguas no veían el tiempo como una línea recta, sino como una espiral. Levántate, baja, regresa. En este modelo, construir solo por ahora sería ingenuidad. Construir para el retorno requería humildad ante la naturaleza, y el metro ofrecía precisamente eso, continuidad más allá del colapso. También hay un aspecto moral. Quienes descienden no lo hacen solos. Ciudades subterráneas requieren cooperación, disciplina y confianza mutua. El espacio es limitado. El error es colectivo. Quizás por eso estas estructuras están asociadas a periodos de reorganización social profundo. El metro como filtro. Solo las comunidades cohesionadas pueden sobrevivir allí largos periodos. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. Quizás nuestros antepasados no eran solo más ingeniosos, quizás fueron más realistas acerca de la fragilidad de la civilización. Mientras hoy apostamos todo a la expansión y la visibilidad, ellos también invirtieron en la retirada estratégico, no como una derrota, sino como una ruptura necesaria. Si aceptamos que las catástrofes determinaron estas decisiones, entonces los túneles ya no son misterios aislados. Se convierten en respuestas racionales a un mundo inestable, arquitecturas de esperanza silenciosa, lugares donde el futuro podría esperar hasta que la superficie estuviera listo de nuevo. Quizás el subsuelo fuera la verdadera arca de la humanidad. No es un barco mítico, pero una red de refugios repartidos por todo el planeta, activados en momentos críticos. Si esto es cierto, entonces la cuestión no es si sobrevivieron, es si nosotros, con todo nuestro progreso, todavía recordamos cómo hacerlo cuando el terreno comienza a fallar. Al llegar aquí, algo ya ha cambiado, no porque se hayan dado todas las respuestas, sino porque las preguntas ahora son diferentes. Cuando observamos los túneles, las ciudades escondidas, los vacíos, excavado con una precisión casi imposible, nos dimos cuenta de que el pasado no era ingenuo, fue cauteloso, profundo, silenciosamente preparado para lo que la superficie. Olvídate siempre, nada es permanente. Las civilizaciones que dominaban el subsuelo no huían del mundo, fueron hablando con en otra capa. Mientras los imperios luchaban por el poder a plena luz del día, alguien estaba pensando en la continuidad. Mientras los templos se elevaban hacia el cielo, alguien dibujó caminos en la tierra, no por miedo, sino por lucidez ante los ciclos. Quizás la verdadera ingeniería perdida no sea la técnica de excavación, sino la sabiduría de saber cuándo desaparecer. Sepa cuándo preservar en lugar de expandir, sabiendo que el progreso no es solo avanzar, sino también retroceder con un propósito. Nuestros antepasados pareció comprender algo que hoy evitamos afrontar. El mundo visible es frágil, pero la memoria puede ser protegido. El underground aparece entonces como una metáfora viva.
representa lo que tenemos en silencio: valores, conocimientos, opciones éticas, todo lo que no necesita ser mostrado o existir. En un momento en el que todo exige visibilidad inmediata, los antiguos túneles te recuerdan el valor de lo escondido, de lo custodiado, de lo madurado lejos del ruido. ¿Qué pasaría si estas estructuras no estuvieran hechas solo para el pasado lejano, sino como mensajes cruzando el tiempo? Avisos grabados en piedra que dicen que habrá momentos en los que el mundo de arriba no será seguro, momentos en los que la supervivencia requerirá menos fuerza y más humildad, menos conquista y más recaudación. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede ser recordando el camino, porque recordar no es nostalgia, es preparación, es reconocer que la historia no es una línea recta, sino una espiral, y que, en determinados puntos de esta espiral, bajar es el único movimiento posible para seguir existiendo. Quizás nunca encontremos todos los túneles, quizás muchos permanezcan sellados, pero lo más importante ya ha sido revelado. La idea de que somos herederos no solo de los monumentos, estrategias de supervivencia, visibles pero silenciosas. El futuro puede requerirlo otra vez. ¿Qué pasa si lo que llamamos progreso es solo la superficie de algo mucho más antiguo? ¿Y si el verdadero avance es recordar cuándo es el momento de bajar, antes de que el alma olvide dónde se escondió para seguir con vida?